Ya para qué es una expresión que indica que alguien está tirando la toalla, sintiendo que ya es tarde o que no vale la pena esforzarse. Es el lamento de una persona que cree que perdió el momento justo y que cualquier intento ahora no servirá de nada. En el fondo es una mezcla de cansancio, resignación, decepción y tristeza por no haber actuado cuando debía favorecer a alguien. Por eso dice, ¿ya para qué? Desde la óptica de alguien que esperaba ser protegido, ¿ya para qué? Suena a reclamo disfrazado de resignación. Esa persona está diciendo, me fallaste cuando más necesitaba y ahora tu ayuda no me sirve. En el fondo busca generar culpa en otro, como un reproche pasivo, agresivo, por no haber actuado a tiempo. ¿Ya para qué? También revela una dependencia. Esperaba que otro resolviera su problema y al no lograrlo, prefiere hundirse en la queja, en el dolor, en la amargura y en la desesperanza antes que buscar otra solución. Quien ha perdido la esperanza vive en un presente gris y sin proyecto futuro, donde el esfuerzo le parece inútil y la emoción más dominante es la apatía. Psicológicamente siente vacío, un vacío paralizante. No hay dolor agudo, sino un cansancio profundo que le impide incluso desear algo distinto. Es una mezcla de resignación, desconfianza y una tristeza tan silenciosa que ya ni siquiera llora la persona. Por eso grita o susurra simplemente, ¿ya para qué? Amén. Jesús es nuestro modelo y maestro por excelencia. Amén. ¿Aló? Amén. Jesús es nuestro modelo y maestro por excelencia, tanto en lo humano como en lo divino. Y pensando un poco en el eslogan imitadores de Cristo, amén, hay unos textos que nos indican que cada uno de nosotros debe de proyectar su vida a parecerse a Cristo. Diga gloria a Dios. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Efesios capítulo 4 versículo 11 dice, y Él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. San Lucas capítulo 2 versículo 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Es decir, hay unos aspectos aquí, hay 4 aspectos en los que Jesús crecía. El texto dice que Jesús crecía en sabiduría, y esto implica que tenía un crecimiento intelectual. El Señor adquiría conocimiento. Amén. El Señor se preocupaba por aprender. Amén. Porque académicamente cada día su crecimiento fuera óptimo. Él se preocupaba por aprender de las cosas propias de la vida. Pero también dice que Jesús crecía en estatura. Y esto implica que el Señor, yo no sé la gente por qué todavía adoran en un pesebre, me van a perdonar, pero es la verdad. Cuando el Señor no se quedó pequeño. Amén. Jesús crecía en estatura, y esto implica que físicamente tenía un crecimiento normal. El cuidado del cuerpo, el ejercicio, la alimentación adecuada, el dormir, el tiempo necesario, el descansar, forma parte del cuidado del cuerpo. Amén. ¡Aló! Amén.
No me vaya a dormir que voy a predicar largo. Diga gloria a Dios. Voy a enseñarle la palabra como el Señor me la dio. Aleluya. Jesús crecía en gracia para con Dios. ¿Jesús crecía en qué? Gracia para con Dios. Y esto se refiere a su relación con Dios. Por eso la Biblia dice que Jesús oraba. ¡Aló! Jesús leía la palabra. Amén. La Biblia señala que Jesús iba a la sinagoga. Apliquémoslo acá. Jesús iría a los cultos. Hermano, el compartir el mensaje de salvación, el llenarse del Espíritu Santo, el bautizarse en el nombre de Jesús, quien no lo ha hecho, el servirle a Dios, todo esto forma parte del crecimiento en relación con Dios. Y el creyente debe de preocuparse por ello. Dele alabanzas a Jesús. Pero Jesús también crecía en gracia para con los hombres. Es decir, Jesús, Él era alguien que crecía en lo socioemocional. Si usted mira la palabra, era alguien cívico. Jesús saludaba. Amén. ¿Aló? Amén. Jesús saludaba. Amén. Gloria al Señor. Amén. Jesús tenía buena relación con los vecinos. Amén. Jesús tenía amigos. Amén. Jesús iba a fiestas. Amén. Pastor, a pachanguear, no es eso lo que le estoy diciendo. Pero acuérdese que en la fiesta de Caná de Galilea, Jesús fue invitado. Denle alabanzas al Señor Jesús. ¿Y sabe por qué? El Señor era una persona socioemocional, porque la Biblia enseña que Él se enojó, Él se entristeció, Él lloró, Él se alegraba, Él reía también. Porque Jesús era un humano como usted y como yo. Y cuando revisamos el último texto que acabamos de leer, vamos a encontrar que Jesús en un 75%, lo que dice el texto era que crecía en lo humano y solo un 25% en lo espiritual. Amén. ¿Y sabe qué nos da a entender eso? Que nosotros, si queremos ganar a alguien para la gloria de Dios, tenemos que ser humanos. Amén. El evangelio es para humanos. Amén. Para personas que necesitan ser lavadas, transformadas por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Pero si el creyente no es humano, si el creyente es de los que ya anda con alas y su respectiva aureola, ¿no? Acá arriba. Y uno anda así, ya no camina en la tierra, sino que anda por los aires. ¿Sí o no? Ya levita. Ya no da paso, sino que anda volando. A veces se nos mete a la cabeza que no hay que saludar al amigo, que no hay que saludar. Hermano, y si usted no saluda a su amigo, a su vecino, si usted no saluda al compañero de la cuadra, si usted no comparte con su familia, ¿cómo va a ser para ganárselo para la gloria de Dios? Aleluya. Si la mayoría de los que estamos aquí, yo le aseguro un 90% fuimos a la iglesia porque nos invitó o un familiar o nos invitó un amigo. No, los poquitos, de pronto habrán unos 10 que se entregaron en los cultos campales, aunque a nosotros los pentecostales nos gusta el culto campal. Sin embargo, es más fácil ganar a una persona para la gloria de Dios cuando tenemos relación cercana con Él, cuando somos amigos, cuando somos humanos. Diga gloria a Dios. Yo sí le dije al Señor, con esto no van a hablar en lenguas. Y yo dudo que hablen en lenguas. Diga gloria a Dios. Hermano, por ser humano, entonces el Señor, Él buscaba al enfermo, Él buscaba al desvalido, Él buscaba al hambriento, Él buscaba al endemoniado, Él buscaba al rechazado, Él buscaba al perdido. Él
Buscaba al que estaba herido, aleluya, al que estaba enlutado, porque Él vino a darle libertad a los cautivos, gloria al nombre del Señor, a proclamar el año agradable de nuestro Dios. A eso vino, porque el Evangelio es para humanos. El Evangelio es para humanos. La gente a veces no quiere que nosotros le lleguemos hablando en lenguas. Hay que llenarse de Dios para que la palabra que salga de nuestra boca pueda salir con unción, pueda salir con gracia. Pero la persona a veces lo que quiere es un humano que se ponga en los zapatos de Él, aleluya, y pueda sentir lo que Él siente para poderle presentar a Jesús de Nazaret. Hay que acercarse a esa persona. Diga gloria a Dios. Yo sé que los amenes aquí van reduciendo. Diga gloria a Jesús. Alguien dijo: no hay nada que cause más dolor al ser humano que otro ser humano. Una pregunta, mi hermano: ¿qué sintió José el día que fue vendido? ¿Qué sentiría José? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Qué sentiría José el día que fue vendido por sus hermanos? ¿Cómo iría José por ese desierto caminando? ¿Qué llevaría en su mente? Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Soledad, frustración, desamor, confusión, dolor, angustia, desesperanza. Lo que sintió José el día que fue vendido fue una herida emocional. ¿Qué fue lo que sintió José? Una herida emocional. ¿Quién no ha sido herido emocionalmente aquí? Aleluya. Mira, hermano, las heridas emocionales son heridas literales, pero a nivel de la mente y el corazón. Ellas definen en gran parte lo que la persona será o cómo se comportará en el futuro, repitiendo lo que nos hicieron, oyéndonos al extremo opuesto de lo que sufrimos. Dentro de ellas están las heridas de rechazo, las heridas de abandono, las heridas de traición. Hay 5 heridas emocionales que nosotros como ser humano nos pueden causar, sea voluntariamente o involuntariamente. Cuando una persona es herido emocionalmente, su corazón, su mente, aleluya, es afectada. José fue vendido por sus hermanos. A José se le causó una herida bien dolorosa. Y muchas veces estas heridas se sufren cuando uno es niño. Cuando un niño fue rechazado o abandonado por sus padres o protectores. Y estas heridas se manifiestan física o emocionalmente. Uno puede ser herido físico o emocionalmente. ¿Y sabe por qué le estoy predicando esto? Porque alguien que está herido no puede llevar el evangelio como lo debiera llevar. Alguien que está herido, cuando habla de lo que tiene adentro. Gloria al nombre del Señor. Pero en esta tarde tenemos un Dios que sana. En esta tarde tenemos un Dios que liberta. En esta tarde tenemos un Dios que puede restaurar la vida que ha sido dañada. Dele alabanzas al Señor. Cuando se causa físicamente, cuando el padre o el protector se aleja físicamente, se muere, se aleja la persona, aunque no sea intencionalmente. Para el niño es un abandono, y muchos de nosotros fuimos abandonados cuando estábamos pequeños. Amén. A muchos de nosotros nuestros padres nos abandonaron cuando éramos pequeños. ¿Sí o no? Muchos de nosotros, en mi caso, mi mamá murió cuando yo tenía 7 años, Fanny. Entre 6 y medio y 7 años. Amén. Y ella no lo hizo a propósito. ¿Quién va a quererse morir a propósito? Tan sabroso que es vivir.
pero ella se murió. Amén. Y a veces al niño, para que exprese lo que está sintiendo, hay que hacerle terapia, gloria al nombre de Jesús, para que él pueda llorar, pueda manifestar su dolor. Pero yo recuerdo que yo lo que hacía era correr, cargaba un pantaloncito café, lo recuerdo como si fuera hoy, y entonces lo que hacía era acercarme y veía cómo le habían puesto un poco de rosa roja sobre una cobija blanca con la que la habían arropado allí en la casa de mi tía Amalia. Yo caminaba y la miraba de arriba para abajo, de abajo para arriba, pero no podía expresar lo que sentía. Ella no quiso morir, pero dejó una herida. Amén. Amén. Y entonces se fue, hizo la herida. Pero hay otros que simplemente un padre decidió irse. Simplemente el papá decidió dejar a la mamá. Decidieron que no podían vivir más. Decidieron dañar la vida de esos niños sin tener en cuenta lo que estaban haciendo. La herida, el niño no entiende que el papá y la mamá ya no se querían. Él simplemente entiende que su padre lo dejó, que su padre lo abandonó. Denle alabanzas al Señor. Diga gloria a Dios. La herida emocional se hace cuando está presente la persona, pero no tiene ningún vínculo emocional con él, es decir, con el niño o con el ser querido. No le da amor, no lo acaricia, no le da afecto, no comparte momentos con sus hijos. Amén. ¿Usted se acuerda de Moisés? Moisés es un ejemplo de ello. Moisés sufrió una herida física el día que fueron y lo dejaron en una arquilla. Él no sabía por qué, pero ahí pusieron al niño en una arquilla y él lo que hizo fue irse llorando. Aleluya. Sufrió una herida física de abandono porque sus padres lo dejaron en un río para que se lo llevara. Uno mira la Biblia y uno dice: qué bueno que lo salvaron, pero póngase en los zapatos de ese niño. Ahora por allá lo recogió la princesa y ella le causó otra herida. Le causó una herida emocional. ¿Y sabe por qué? Porque ella estaba allí, pero no estaba allí. Porque ¿quién fue quien crió a Moisés? Ella fue y se buscó una empleada que se lo criara. O sea que ella estaba allí y le daba ropa, en verdad, y le daba lujo. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría. Gloria al nombre del Señor. Toda la sabiduría egipcia. Yo no sé si aprendió a ser hasta brujo, porque los egipcios eran brujos. Pero él fue instruido en todo. Pero la Biblia no registra que la mamá se le acercara para darle cariño, porque era una empleada supuestamente la que lo estaba criando. Y sabe una cosa, la herida que no se cura se tiende a repetir. El que sufrió herida de abandono físico, él lo hará con sus hijos. Amén. El que sufrió una herida emocional de abandono, él lo hará con sus hijos. Y sabe que hay hijos que odian el evangelio. Por ahí alguna vez saqué un sermón que se llama El evangelio no te lo robó. ¿Sabe por qué? Porque hay hijos que odian el evangelio. Y nosotros estamos acá. Esta es una fiesta pentecostal. No, Dana. Esta es una fiesta, aleluya. Y hablamos en lengua y saltamos. Pero nuestros hijos no quieren ser evangélicos. Nuestros hijos, ¿sabe por qué no quieren ser evangélicos? Porque no hay un padre que se acerca y le diga: hijo, yo te amo. Hijo, tú eres un tesoro para mí. Tú eres algo importante que Dios me regaló. ¿Y sabe por qué lo es para mí? Es uno de los mejores misioneros. Porque Dios le dijo: haz un arca donde te salves tú y salves tu familia. Y Noé no pudo haber salvado a nadie más, pero los 3 hijos de Noé se subieron al arca. Es bueno uno ganar almas para la gloria de Dios, pero las 3 que Dios me regaló, hermano, las 3 que Dios me regaló,
son más importantes que cualquier persona que yo le pueda predicar y se salve. Para mí ellas tienen un valor especial, son mis hijas, gloria al nombre del Señor. Y qué tristeza llegar al cielo y que uno encuentre todos los hermanos y que los hijos de uno por ningún lado estén. ¿Sabe qué hizo Moisés? Moisés, dice la Biblia, que Dios lo llamó y él se fue por el desierto y por allá se casó, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Con una hija de Jetro, se casó, hermano, y en honor al servicio a Dios dejó su familia allá y se vino a libertar el pueblo de Israel. Y acá entonces sacó como a 3 millones, dicen los que saben de estadística, más o menos, o 2,5 millones. Mi súper, Dios le bendiga. Ahora sí ya me dio miedo predicar, ya hago el supervisor. Hermano, sacó un poco de gente y él andaba haciendo milagros y Dios lo usaba de una manera poderosa, con portentos, cosa que el mundo jamás había visto ni que volverá a ver alguno de esos milagros. Pero ¿dónde estaba la familia de Moisés? Él andaba sirviéndole a Dios. ¿Y dónde estaban los hijos de Moisés? Él andaba hablando de Jehová, pero ¿dónde estaban los hijos de Moisés? ¿Dónde están tus hijos en esta tarde? ¿Dónde está tu familia en esta tarde? ¿Dónde están aquellos que Dios te regaló en esta tarde? ¿Sabe qué tuvo que hacer Jetro? Traérselos. Un día le apareció Jetro por allí, le apareció con su mujer y sus 2 hijos. Le dijo: vea, usted casó con ella, ahí la tiene. Estos muchachos son hijos suyos, son nietos míos, pero son hijos suyos. Los hijos los cría el papá, ahí se los trajo. Amén. Ahí se los trajo. ¿Y sabe por qué había hecho eso? Porque él cuando niño también, aleluya, sufrió abandono físico. Su papá y su mamá lo dejaron en una arquilla y sufrió abandono emocional. Entonces él no era apegado a su familia. Pero qué bueno que el Señor en esta tarde, aleluya, empiece a curar heridas, empiece a sanar y podamos volver y ser los primeros misioneros, pero en nuestra casa. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Yo sabía que aquí no iban a hablar en lenguas con este sermón. Amén. ¿Qué estaría pensando José? ¿Ah? ¿Qué pensaría José? Aleluya. Por eso que a mí no me gusta mucho la tecnología. Hermano, si usted mira, las heridas de rechazo normalmente se repiten. Amén. La herida de rechazo normalmente cuando se hace cuando uno prefiere a uno y rechaza a otro. Y al preferir al uno, está rechazando al otro automáticamente. Si usted prefiere un hijo, está rechazando el otro. Y el rechazado casi siempre tendrá odio contra su padre y hacia el preferido. ¿Sí sabía eso? El que es rechazado siempre tendrá odio contra su padre y el preferido. Le pongo un ejemplo. ¿Usted se acuerda de Isaac? Isaac era el preferido y el rechazado era ¿quién? Ismael. Y dice la Biblia que ellos dos siempre estuvieron en enemistad hasta el día de hoy. Amén. El preferido era Jacob y el rechazado era ¿quién? ¿Y qué dijo Esaú? Vendrá el día cuando muera mi padre y me levantaré y ¿qué? Lo mataré. Porque él tenía una herida de rechazo. Amén. Porque habían preferido al otro. Denle alabanzas al Señor. José fue rechazado por sus hermanos. Eso enseña la Biblia. Pero
como los hermanos eran rechazados, ellos no querían ya mucho a José y a Jacob. ¿Sabe por qué? Porque para uno coger y vender a un hermano, coger sus ropas, llenarla, matar un animal, empaparla de sangre, e irle a decir al papá: vea, el muchacho por allá una fiera lo devoró, ahí está la ropa. Hay que tenerle rabia al papá, ¿sí o no? Uno tiene que tener mucho odio con el papá. Pero Jacob, los hijos de Jacob lo hicieron. ¿Saben por qué? Porque como Jacob a José le había hecho una túnica de colores y era el hijo preferido de él, y él mal le había hecho un daño porque lo ponía a él a vigilar a los hermanos. Entonces el hermano decía: allá viene el soñador, véalo, y ya viene con túnica de colores. Y el otro: a mí me hicieron una túnica, lo bonita que es, yo la tengo, usted no tiene. Ustedes lo imaginan. Él andaba mostrando su túnica y los hermanos: espérate, veré que uno de estos días te la cobramos. Y al papá, ellos le tenían resentimiento. ¿Por qué uno se da cuenta de eso? Dice la Biblia que cuando José ya era el gobernador de Egipto, entonces un día cualquiera, ellos aparecieron allá buscando comida, y entonces les dijo: déjenme aquí a Benjamín. Pero no lo podemos dejar. ¿Por qué? Porque si lo dejamos, nuestro padre se muere. Pero antes no les importaba. Antes cogieron y la túnica y la tiraron ahí. ¡Que se muera el viejo ese! ¿Sabe por qué? Porque tenían una herida de rechazo. José sufrió las dos. Denle alabanzas al Señor Jesús. El caso de José fue una cosa terrible, porque él sufrió profundas heridas de abandono y rechazo. Sus propios hermanos lo arrojaron a un pozo, lo vendieron como esclavo y lo separaron por la fuerza de su padre, quien creyó que estaba muerto. Hermano, y para un muchacho de 17 años ser despojado de esa protección, ser despojado de en medio de sus hermanos, ser rechazado por sus hermanos, ser abandonado por ellos, tirado a una cisterna y luego sacado y vendido. ¿Qué iría pensando ese muchacho cuando iba por el desierto siendo llevado a Egipto, a la casa de Potifar, que fue quien lo vendieron? ¿Qué iría pensando? Le causaron una herida profunda de abandono y de rechazo. Mire, uno a veces, hermano, da más reproches que amor. Aló. Uno a veces da más reproches que amor. Y sabe una cosa: a veces un hijo lo único que quiere es que el papá lo abrace, ¿sí o no? A veces un hijo lo único que quiere es que le diga: hijo, yo te amo, tú eres importante para mí. ¿Sabe una cosa? Un día me fui a trabajar con el viejo, era muy guapí, y entonces estábamos allá trabajando, y yo ese día trabajé. Y bueno, en la tarde él estaba sentado y me le recosté al lado y me dijo: hoy mi hijo sí trabajó como un varón. Recuerdo, tendría por ahí unos 9, 10 años. ¿Saben qué hice el día siguiente? Madrugué, afilé mi machete. Él me lo terminó de afilar cada medio pompo, y me fui a trabajar con él todo el día. Salimos hoy de querer. ¿Sabe por qué? Porque quería escuchar de mi papá que me volviera a decir: hoy mi hijo sí trabajó. Y muchos de los hijos aquí, lo único que esperan de usted, padre de familia, es una palabra de cariño, es una palabra de amor. Ese muchacho rebelde está reclamando que el padre no lo rechace, que el padre no lo abandone, que el padre le diga: hijo mío, tú eres especial para mí, tú eres un tesoro para mí, yo te amo.
está pidiendo. Y métale oración, y métale ayuno. Hay cosas que no se resuelven ni con ayuno ni con oración. Hay cosas que se resuelven actuando, como dice la Biblia. Una vez es más fácil decirle al amigo: amigo, Cristo te ama y te quiere salvar, que decirle a su hijo: hijo, yo te amo y quiero estar contigo en el cielo. Amén. Dele alabanzas al Señor. Diga gloria a Dios. Voy a acelerar porque ya empezaron a mirarme feo. Pero yo quiero decirle una cosa. Hay muchas personas que, al igual que José, se sienten con heridas de abandono, con heridas de rechazo. Amén. Y esto mismo lo están replicando en su familia. Esto mismo lo están replicando en sus hijos. Están abandonando a sus hijos, o son el extremo opuesto. Son sobreprotectores, hipervigilantes, controladores, desconfiados y celosos, estando constantemente a la defensiva. ¿Y sabe por qué es eso? Porque tiene una herida de abandono. La persona que ha sufrido herida de abandono es una persona celosa en extremo, porque él cree que la persona que tiene a su lado, que lo ama con sinceridad, lo va a abandonar como lo abandonó su padre. Amén. La persona que es desconfiada a veces ni se da de cuenta, pero la herida la tiene muy profunda en su alma. ¿Sabe por qué? Porque un día confió en el amor, aleluya, de papá y de mamá, pero ese que tenía que darle amor y protección, lo que hizo fue abandonarlo y rechazarlo. Entonces la persona es celosa. Y lo más triste de eso es que a veces el marido tiene que cargar con esa carga. Tiene que andar con esa carga. Mi mujer es celosa y yo no entiendo por qué. Pues te estoy diciendo por qué. Aleluya. Y en esta tarde hay la oportunidad que te sane. Gloria al nombre del Señor. En esta tarde Jesús quiere sanarte de eso. Esa es la mujer. Por allá había un hombre que le pegaba a la mujer por sospecha. ¿Cómo así? Él salía a trabajar y por la mañana el pico, ¿no? Y se iba a trabajar. Y en la tarde, cuando llegaba, te salía la mujer a recibirlo. Mi amor, ¿cómo le fue? ¡Ay, mío! ¿Qué pasó? Por sospecha, porque uno nunca sabe. Hay gente que pelea por sospecha. Hay gente que pega por sospecha. Hay gente que sin causa alguna anda vigilando al otro, anda mirando por allí. ¿Y sabe por qué? Porque tiene una herida muy profunda de abandono y de rechazo. Se siente traicionado. Tiene una herida de traición. Y eso lo lleva a que su familia se le vuelva, aleluya, una carga pesada. No es un hogar, sino que es un infierno. Amén. Donde no hay alegría, donde hay es dolor, donde hay esa angustia. Amén. ¿Y sabe qué? Cristo viene para darle al hombre lo que él necesita. Él viene para darle paz. Él viene para darle alegría. Él viene para darle consuelo. Él quiere que tú y yo vivamos felices. Diga gloria a Dios. Amén. Hermano, el evangelio es un paquete completo que afecta a todas las áreas del ser humano y lo lleva a crecer en cada una de ellas. Porque el evangelio es para ¿quiénes? El evangelio es para humanos. El evangelio es para personas como usted y como yo. Es que es algo curioso. ¿Cómo es que el Señor, sabiendo, porque Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo, cómo es que el Señor, sabiendo todos mis pecados, todos mis errores, todas mis faltas, me llamó? ¿No le parece curioso? Ese es mucho amor, ¿sí o no? Ese Irman es mentiroso. Ese Irman es mujeriego, es borracho. Y no le cuento más para que doña Ana no vaya a sentir mal. Con todos los vicios habido y por haber. Pero un día, el día de la gloria, me llamó. Oh, aleluya. Usted con todas sus faltas, amén, con todos sus errores,
con todas sus equivocaciones, pero él un día lo miró y le dijo: te amo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aleluya, con lazos de amor nos atrajo a pesar de. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio es para humanos. El evangelio es para personas como usted y como yo, querido amigo que me escucha. El evangelio no es para extraterrestres. El evangelio es para personas que sufren, que llora, que se equivoca, que sueña. El evangelio es para ese tipo de personas. Dele alabanzas al Señor. Diga gloria a Dios. Aleluya. Mire, mi hermano, el lamento siempre llega tarde. Y es allí cuando se dice: ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Amén. El dolor por una vida que pasó a la eternidad sin salvación, cuando tuvimos la oportunidad de haberle hablado de Cristo. ¿Ya para qué? ¡Ay, mi mamá! Tanto que la quería, ¿por qué no le hablaste? ¿Por qué no le diste amor cuando vivía? ¿Por qué no le hablaste de Cristo? Ya está en un ataúd, ¿ya para qué? Amén. Ya ese llanto, ¿para qué? La tristeza por un hogar que se destruyó cuando hubo oportunidad de dialogar a tiempo. ¿Ya para qué? Amén. Ahora están separados y dicen: ay, si yo creo que si hubiéramos puesto de nuestra parte, entonces las cosas hubieran mejorado. ¿Ya para qué? Si ya se destruyó el hogar. Amén. ¿Ya para qué? Deseo de expresión, de diálogo, de amor y comprensión cuando los hijos ya crecieron y se fueron. Amén. Hay hijos que se van y no vuelven a casa, por ahí no pasan ni a saludar a los papás. Dice el papá: ay, si yo le hubiera dado más amor a mi hijo, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Amén. Rosas y lágrimas para el ser querido sobre un ataúd o en una tumba, cuando en vida no se le valoró, cuando en vida no le diste amor. Nosotros, los de acá de la costa, a veces quisiéramos meternos en el hueco, ¿sí o no?, con la persona, pero en vida solo el día de la madre, solo el día del padre, de que llévele allá este jabón a mi mamá de regalo del día de la madre, un jabón para que siga lavando. Amén. ¡Feliz día, mamá! El día de la madre debe ser todos los días. Se lo digo yo, que hace 44 años no la tengo. Debe de ser todos los días. Hermano, es que mi mamá es dura para recibir el evangelio. Dale amor a ver qué pasa. Háblale con amor a ver qué pasa. Algo distinto tiene que hacer Dios. Dele alabanzas a Jesús. Lamento del padre que no protegió a su hijo, que fue abusado. Si yo hubiera estado ahí en la casa, nadie me toca a mi hija. Si yo hubiera estado ahí en la casa, nadie me toca a mi hijo. El lamento: ya para qué, si a tiempo no lo hiciste. El llanto del papá que tuvo un hijo inteligente. Yo, mi hijo era inteligente. Ah, si le hubiera dado estudio, él hubiera sido un buen profesional. ¿Ya para qué? ¿Sabes una cosa? Lo bueno de esto es que hoy estamos vivos. Dijo el profeta: ¡hay bálsamo en Galaad! ¿Por qué no fue curada la hija de mi pueblo? Yo le quiero decir algo en esta noche, en esta tarde, ya casi noche. Sigue habiendo bálsamo.
Si el profeta preguntara hoy, ¿hay bálsamo en Balá?, le tendríamos que decir, sí hay bálsamo, todavía hay Espíritu Santo, todavía hay oportunidad, todavía hay sanidad, todavía hay restauración, todavía Dios puede arreglar lo que se dañó, todavía Él lo puede hacer. Hay un bálsamo que cura toda herida. Amén. Hermano, el bálsamo de perdón cura, ¿sí sabía usted? Que viven amargadas porque no han podido perdonar al que los ofendió. Perdone. Puede hacer que lo otro no se merezca su perdón, pero usted se merece vivir bien. Usted merece estar tranquilo. Usted merece ir a predicar el evangelio con toda libertad. Amén. El perdón sana. El perdón restaura. ¿Me escuchado? El perdón libera. El perdón une las relaciones rotas. Amén. Por las heridas emocionales. Con esto termino. Hermano, habían pasado 22 años. 22 largos años desde que sus hermanos habían vendido a José. Y José ahora le estaba sirviendo al Señor, porque José ahora era el gobernador de Egipto, puesto por Dios. A él no lo puso Faraón. Dios lo llamó desde que era un niño, y Dios sabía que lo iban a herir. Dios sabía que sus hermanos y sus padres le iban a causar dolor, pero lo llamó. Lo llamó. Y en su tiempo lo puso a servir cuando tenía 30 años. Se dice que tenía aproximadamente 17 cuando fue vendido. O sea que 13 años después ya era gobernador. Pero luego pasaron 7 años y allí estaba José interpretando sueños. Ahora era administrador también, estaba sirviéndole al Señor, pero tenía una herida profunda con su familia, tenía una herida profunda con sus hermanos. Si lo contextualizamos, hablaba en lengua también, pero tenía una herida, predicaba también, pero tenía una herida. Oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban, pero tenía una herida. Amén. Y yo no sé si Dios le está hablando a alguien acá. Amén. Pero hay algo que Dios quiere y es sanar. Hay algo que Dios quiere hacer y es sanar. 22 años habían pasado desde que sus hermanos lo vendieron, y ahora sus hermanos van allá. Pero sabe una cosa, él pudo haber optado por cobrarle todo lo que le hicieron, y yo a él lo veo con intención de cobrarles, porque los cogió, los miró feo y les dijo: ustedes son espías. Hasta un traductor puso allí, y luego los metió 3 días a la cárcel. Y yo, que me suena a mí que el Espíritu Santo le dijo: cuidado, José, no le cobre, porque él se tenía ganas de meterle cadena perpetua por lo que le habían hecho. Para los 3 días lo sacó, y él optó por el perdón antes que por la venganza. ¿Sabe por qué? Porque los servidores también a veces somos tentados. Los servidores también a veces nos da. ¿Usted no le ha pasado que a veces se sube a predicar y le da como ganas de tirar una pedrada? ¿O solo me ha pasado a mí? Hermano, Dios quiere curarnos. Dios quiere sanarnos. Dios quiere usarte de una manera especial. La Biblia dice que cuando José no podía más, capítulo 45, versículo 1, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban allí. Y dice la Biblia que hizo sacar a los que no eran de su familia y empezó a llorar a gritos, de tal manera que Faraón por ahí estaba escuchando. Uy, ¿qué pasó con José?
Amén. ¿Sabe por qué? Porque llegó el momento en que sacó la herida que tenía, pero para que Dios se la sanara, lo que hizo fue perdonar en vez de cobrar. Si usted necesita perdonar a alguien en esta tarde, perdone. Pastor, estamos en un culto misionero. Pues por eso yo necesito un misionero sano, alguien que le pueda usar la boca con libertad, alguien que pueda levantar sus manos limpias. Gloria al nombre del Señor. Y en esta tarde están aquí. Tengan la bondad y estén de pie. ¿Ya para qué seguir guardando el dolor y el resentimiento? ¿Ya para qué seguir pensando en vengarse? Ya está viejo tu papá, ya están viejos tus hermanos. ¿Ya para qué guardas allí? ¿Sabe una cosa? Hay personas con las que Dios tiene propósitos, y no espero que pasen acá hoy al altar si no quieren, pero esa herida que tienes en tu alma está echando a perder el propósito de Dios. Porque cuando niño te hicieron daño, amén, cuando niño te hicieron daño, cuando niño la mayoría de nosotros fuimos heridos, pero llegamos a Cristo y Él pasó su mano santa y nos curó, amén, nos curó. Y en esta tarde quiere curar a alguien. No voy a predicar más, pero sí quisiera orar por alguien que sea consciente que tiene una herida por allí guardada y que necesita ser curada. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Si quiere venir al altar, venga y hable con Dios. Dígale: Señor, tengo una herida y quiero que en esta tarde me la cures. Tengo una herida por allí de rencor, de odio, de resentimiento, de venganza, por algo que me hicieron, y llevo días caminando, amén, en el camino tuyo, Señor, y todavía siento, a veces cuando me arrodillo todavía siento ese dolor. Hay personas que fueron abusadas cuando pequeños, amén, por descuido de sus padres, y están heridos por sus padres, hermano. Jesucristo quiere sanarnos. Jesucristo quiere sanarnos. Y en esta tarde hay una oportunidad para que Él te sane. En esta tarde hay una oportunidad para que quite todo resentimiento, para que saque toda herida de tu corazón, todo lo que no te deja caminar y no te deja avanzar, porque por fuera te ven reír, pero por dentro lloras a diario. En esta tarde Dios te quiere sanar. Te quiere sanar. ¿Hay alguien más? Vamos a orar en el nombre de Jesús. Venga, pastor, podemos.